dice el popular dicho, soldado advertido no muere en guerra. Esta guerra espiritual que estamos viviendo actualmente, el soldado que somos nosotros y todo el pueblo remanente de Dios va a estar advertido gracias a la profecía. No, este apocalipsis es súper difícil de entender, la verdad, yo no he entendido nada. Uy, eso es verdad. Aparte, ¿no has escuchado que cada caballo tiene diferentes colores? Uy, qué enredo tan grande. Es como, por ejemplo, lo de las bestias que tienen 4 cabezas, que salen del mar, que salen de la tierra, que... Un oso y eso, y las 7 iglesias. O sea, es muy raro, muy enredado, y que luego sobresale un cuerno que opaca a los demás. La verdad es súper complejo. Sí, eso es muy raro. Yo no entiendo el apocalipsis, cuál es el propósito. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Estamos preparados para los eventos finales? No lo sé, tú dime. ¿Nuestro conocimiento profético es sólido? Esa es una excelente pregunta. Esta generación llegó para marcar la diferencia. No comemos cuentos, somos jóvenes profetas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dirige Teo el Mensajero. Ruge familia, qué placer es encontrarnos otra vez y qué alegría es volvernos hoy a escuchar en Esperanza Colombia Radio 96.3 FM y 107.1 FM. Estamos contentos y agradecidos de que hayan preferido esta sintonía. La radio de las buenas nuevas te acompaña en este espacio de Jóvenes Profetas, una iniciativa que ha surgido a raíz de comprender mejor las profecías, de por qué nosotros se nos hace tan complejo llegar a entender quizás los simbolismos o todo el contexto histórico que envuelve a la profecía, que es un tema muy hermoso. Desde que yo me enamoré de este asunto, no ha sido sino quemar pestaña, como dicen allí los dicho coloquial, leyendo la Biblia, también leyendo mucho acerca de la historia, y ese conocimiento yo no podía guardármelo a través de esta luz que me fue revelada y que por supuesto está al alcance de todos, no solamente para algunos, sino para todo aquel que escudriña y de corazón se compromete con este asunto. Créanme que va a ser de gran bendición y por supuesto va a nutrir mucho sus vidas espirituales. Y ahora esta es la labor, como Teo el Mensajero, de traer un mensaje y de llevarles esperanza a través de la profecía. Sí se puede. No es un asunto alterno a todos los evangelios y a toda la historia linda que hay alrededor de la redención que ha hecho nuestro Padre Celestial con nosotros, sino más bien es como un apartado para que estemos atentos a esas señales y no nos agarre desprevenidos. Así como dice el popular dicho, soldado advertido no muere en guerra, esta guerra espiritual que estamos viviendo actualmente, el soldado que somos nosotros y todo el pueblo remanente de Dios va a estar advertido gracias a la profecía. Así que le damos la bienvenida a Jóvenes Profetas. Culminamos una serie hablando acerca de profecías históricas y la empalmamos con la que inicia el día de hoy. Tenemos un estreno, así que quédate hasta el final del video y hasta el final del programa para que puedas disfrutar de todo este contenido. Y hoy iniciamos con las señales del tiempo del fin. ¿Cuáles serán esas señales? ¿En dónde estarán escritas? Bueno, aquí precisamente en Esperanza Colombia Radio queremos revelártelas y por supuesto dártelas a entender con todo este contexto de la profecía. Bajo la iniciativa que es Jóvenes Profetas y su servidor Teo el Mensajero, les acompañamos y en este momento les animamos para que puedan suscribirse al canal de YouTube. Allí abajo están viendo un botoncito de suscribirse y también de activar la campana de notificaciones para que este contenido y todos los demás que vayamos publicando les lleguen directamente a toda su sección de YouTube, redes sociales y también estamos en Spotify. Así que muy atentos a seguir estudiando con Jóvenes Profetas en esta iniciativa. Continuamos entonces con las señales del tiempo del fin. Vivimos hoy en este tiempo hablando acerca de predicciones, de que está sucediendo una cosa aquí y allá, y miren lo que dijo tal personaje político, tal personaje público, miren cómo se está desarrollando todo este tema de los escenarios en la música. Todo lo que vemos actualmente ya estaba predicho
precisamente en este capítulo donde todas esas señales se están cumpliendo. El discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, que recordamos Mateo 24, allí vamos a centrar todo este estudio en esta parte del Evangelio, donde se escribió precisamente este libro, tenía como propósito impedir que el pueblo de Dios fuera engañado. Adicional, por supuesto, a presentar las señales, la enseñanza que él dejó en sus discípulos en privado fue inmediatamente antes de su pasión, antes de que fuera crucificado y entregado a manos de los fariseos en ese entonces, de los sumos sacerdotes como lo fue Caifás y Anás. Antes de que sucediera todo eso, él quería advertir a su pueblo y por supuesto a sus discípulos para que no cayeran en el engaño. Es decir, entonces, que el propósito principal de este capítulo no es convencer a nadie de que el fin del mundo viene, sino que la venida de Jesús está a las puertas, primero que todo, y que las señales se pueden ver tanto en el entorno político, económico, social y, por supuesto, religioso. Vamos a la palabra de Dios en este momento. Ya mismo, Mateo 24, versículos 4 al 5, nos dice lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Un dato para mencionar en este estudio que está recién comenzando es que el relato de Mateo 24 y las señales que allí se pronuncian las encontramos también en los evangelios de Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Todas esas señales están allí impresas y fueron escritas allí por estos apóstoles y estos discípulos, las enseñanzas de Jesús, por supuesto, enviando a otros a que las enseñaran y haciendo esta parte en la Gran Comisión. Por lo cual entonces debemos estudiar estos tres relatos para tener un cuadro completo. Los discípulos en ese entonces le hicieron dos preguntas a Jesús. Vamos nuevamente a Mateo 24, versículos 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, hablando allí acerca del templo de Jerusalén que estaba allí en ese entonces. Versículo 2, respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, el famoso relato, que no sea derribada. Versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, allí donde ocurrió todo, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí va la primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. Y del fin del siglo. Esto está en Mateo 24, 1 al 3. Fíjense que hay un doble cumplimiento de estas señales, donde Jesús no respondió por separado a estas dos preguntas, pero más bien sí fusionó en su respuesta, que encontramos en todo el capítulo de Mateo, la destrucción de Jerusalén, el templo en ese entonces, y del mundo. La hermana White nos indica en diversos pasajes el relato, y en uno de ellos dice de la siguiente manera: en su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. O sea, tremendo en ese entonces cómo Jesús contempló todo lo que iba a suceder, pero desmenuzó parte por parte y las hizo entender a sus discípulos. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado, dejándonos también a nosotros mismos estudiar ese significado, mis queridos jóvenes profetas. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento, hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres
y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. ¿Dónde está este pasaje poderoso? En El deseado de todas las gentes, páginas 581 y 582. Y adicional a este libro, te invitamos también a estudiar El conflicto de los siglos, que te lo estoy dejando en la descripción de este video, donde puedes descargarlo y aprender más acerca de estas señales, donde precisamente la secuencia de estos sucesos se explica detalladamente por la hermana White. La secuencia de eventos en Mateo 24 está en un estricto orden cronológico. Esto lo podemos saber por varias referencias que existen en el mismo capítulo y en el relato que hizo Jesús en ese entonces. Vamos a analizarla detenidamente. Mateo 24:6. La palabra que aparece allí es aún no es el fin. 24:8. Principio de dolores. 24:9. Entonces. 24:10. Otra vez vuelve la palabra entonces. Lo mismo que en el capítulo 24, versículo 14. Versículo 16 del capítulo 24. Otra vez entonces. El 19 nos dice aquellos días. Luego en el 24-21 vuelve a aparecer la palabra entonces. Ahí se van dando cuenta cómo es cronológico lo que va narrando Jesús. Versículo 22. Aquellos días, 2 veces. Ahí apareció. Versículo 24 y 23. Entonces nuevamente. En el versículo 29, inmediatamente después, y ya finalizando el capítulo, entonces nuevamente la palabra en el versículo 30. Tanto como Mateo 24 y Lucas 21, Marcos 13, son los únicos relatos bíblicos que mencionan las señales del tiempo del fin en este orden cronológico. Allí estamos haciendo como una introducción en esta nueva serie de las señales del tiempo del fin para que podamos ya pasar al grueso de las señales en el próximo episodio que veremos. Por eso este episodio es importantísimo entender y comprender cómo Jesús narró los hechos, cómo cronológicamente también allí estaba estipulado. Apocalipsis nos habla de precisamente la revelación de Jesucristo a través de Juan. Y aunque se mencionan señales del tiempo del fin, Jesús solo indicó el orden de esas señales. En Juan aparece la revelación, pero Jesús indica el orden de esos acontecimientos. Qué linda que es la profecía y también, por supuesto, qué perfecto es el Señor en sus tiempos para enseñarnos y para dictaminar todo lo que iba a suceder en ese entonces. ¿Cómo vamos hasta ahí? Actualmente estamos viviendo en el cumplimiento de las predicciones hechas en Mateo 24. Jesús quiso advertir a todas las generaciones creyentes de que habría engaños en estos últimos tiempos. Jesús no respondió por separado las 2 preguntas que hicieron los apóstoles. Más bien fusionó en su respuesta la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo, y la destrucción del mundo. La secuencia de eventos en Mateo 24 está en estricto orden cronológico. Esto lo podemos saber por varias referencias expresivas de tiempo en este mismo capítulo. Gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad queremos iniciar esta serie de la mejor manera, compartiéndote información de valor y que puedas estar conectado con todos los episodios que subiremos semanalmente y conectado también mensualmente con Esperanza Colombia Radio, la 96.3 FM y 107.1 FM, que tenemos programación 24/7 para ti que estás conectado. Comparte, coméntanos, dinos tu opinión, qué te pareció este tema, para que allí en el ejercicio de los comentarios, de los likes, de compartir a otras personas acerca de este mensaje, podamos seguir creciendo en este entorno digital y nos ayudes a posicionar esta información que por supuesto sé que va a ayudar a muchos y que tú también sabes que es de gran beneficio para alguien que necesite escucharla. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos entonces en el próximo episodio que se refiere con la destrucción de Jerusalén. No comemos cuento.
Somos Jóvenes Profetas.